Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video, ¿qué tal están? Espero que estén teniendo un hermoso diciembre y como no sé qué tantos videos llegaré a subir este mes, aunque estoy intentando trabajar en eso, aún así les deseo de manera adelantada un buen fin de año. Quiero decirles además de que estoy muy contenta de los resultados del video anterior en cuanto a la manera en la que ese video los tocó a ustedes, ya que era algo de lo que yo les quería hablar hace bastante tiempo. Y lamento decepcionarlos con el hecho de que en este video no les traigo algo tan reflexivo como en el anterior. A veces no quiero hacer cosas tan densas, quiero ir un poco más de chill. Así que les doy un poco de contexto de lo que me ven dibujando y lo que les voy a estar hablando un poco. Y es que como verán estuve trabajando con SenseLabs, que es la marca de la tableta con la que estoy dibujando actualmente y con la que he venido trabajando ya hace años. Y el tema es que sacaron un concurso que, aparte de que está bastante bueno por todo el tema de los premios y toda esa cuestión, también propone una idea como temática en la cual nos podemos permitir reflexionar sobre lo que nosotros buscamos en nuestro arte. Así que quise hacer algo relacionado. Como tal no estoy participando del concurso, sino que es más algo simplemente inspirado en su tema, el cual es la búsqueda de la excelencia. Algo que en el video anterior sé que les tocó bastante. Y me parece muy interesante cuando se plantean este tipo de temáticas que llevan un poco al dibujante a pensar un poco más internamente, porque se aleja de algún tipo de estética en específico, sino la propia percepción del artista. Y creo que es bastante interesante buscar desentrañar un poco de esa manera en la mente de los dibujantes. Porque, por ejemplo, para todos la excelencia es algo distinto. Para algunos será el hecho de tener mejor técnica, para otros será el tener más reconocimiento, para otros el trabajar con X o Y marca. Y todas estas distintas metas en las cuales nosotros encontramos la excelencia son válidas, pero justamente son propias. Con esto me refiero a que no necesariamente tenemos que buscar el mismo tipo de excelencia que buscan otras personas. Y ya no solamente el propio objetivo como tal, sino también el cómo nosotros interpretamos ese objetivo y lo que significa para nosotros. Algo que me pareció bastante interesante es que además de la propia propuesta de la temática, también te dan como algunos ejemplos de por dónde te podrías guiar. Y encontramos estos 4 ejemplos. Tu filosofía creativa. Crea una pieza que refleje tu enfoque único del arte. Muéstranos qué te motiva, tu filosofía personal sobre la creatividad y cómo te esfuerzas por alcanzar la excelencia en tu trabajo. Este punto, por ejemplo, no se basa en algo físico, ni en algo que dependa necesariamente de la perspectiva de otras personas, sino cómo es tu propia filosofía y cómo tú lo manejas, nuestra creencia en lo que nos hace avanzar y dibujar. El segundo es admiración y aprecio. Crea una pieza que rinda homenaje a los mentores, artistas o personas que te inspiran. Muestra tu respeto y gratitud por quienes te motivan a seguir adelante. En este punto, nuestra excelencia es la admiración y aquello que nos terminó construyendo y moldeando. Y sé que es algo bastante fácil de sentirse identificado porque muchos de nosotros empezamos a dibujar gracias a los dibujos de otras personas. Y ese sentimiento de inspiración es valioso. O incluso el propio deseo de querer ser esta persona que puede inspirar a otros. El tercero dice, desafíate a ti mismo, sal de tu zona de confort y explora nuevas técnicas, estilos o medios creativos. Muéstranos cómo superas tus límites en la búsqueda de la excelencia. Y este punto realmente es muy literal y no hay mucho que pueda añadir, porque podemos encontrar la excelencia también en seguir explorando, en seguir probando cosas nuevas, en nunca sentirnos estancados y en no permitirnos estar estancados. Y el cuarto ejemplo es, captura momentos. Crea una pieza que capture momentos de la vida que reflejen el espíritu de excelencia, ya sea a través de escenas de la naturaleza, personas o emociones poderosas. Muéstranos tu perspectiva única sobre cómo se ve la excelencia en los momentos cotidianos. Y es que incluso en la cotidianidad podemos encontrar ese sentimiento de valor y de significado a lo que hacemos. Pues al final se trata de aquello que nos da paz, nos da alegría, nos da confort. Y creo que es lo que la mayoría quisiera o busca en sus dibujos, o al menos al estar dibujando. Que además también es un proceso al entender qué es lo que nosotros interpretamos como esa excelencia que buscamos en vez de lo que interpretan otras personas o las exigencias que nos ponen otras personas encima. Porque muchas veces lo que nosotros consideramos como lo mejor al momento de dibujar y nuestras metas
se ven moldeadas por la presión que encontramos por parte de otras personas. Cuando otras personas moldean nuestros objetivos, perdemos el hilo de lo que para nosotros realmente es significativo y que le da razón de ser a lo que hacemos. Por eso es tan importante conocer qué es lo que específicamente nosotros sí queremos, en vez de qué es lo que esperan otras personas. Para mí, por ejemplo, la meta que yo tengo, algo en lo que sigo trabajando y lo que quiero sentir realmente cada vez que agarro el lápiz y que se trata de mi propia visión, de mi propia excelencia, es la fluidez. Para mí, el fluir mientras dibujas es libertad, es dejarse llevar, es no pensarlo tanto. Se trata de simplemente ir avanzando a como yo vaya sintiendo que debo hacerlo. Y muchas veces teniendo que hacerlo sin una idea de cómo quiero que sea el resultado final. Supongo que tiene mucho que ver con esto de confiar en el proceso. Y es algo que vi muy reflejado en este dibujo que estuve haciendo. En un inicio no me estaba gustando mucho y de hecho quería cambiar la idea, como que ver qué otra cosa podía hacer, porque sentía que no estaba logrando eso que quería lograr. Pero en sí no sentía que quería hacer otra cosa, simplemente quería continuarlo. Y fue cuestión de justamente dejarme llevar con el dibujo, sobre todo ya en la parte en la que más disfrutaba, que era en la que estaba pintando y ya estaba como que renderizando y dándole más forma a todo, ¿no? Que eso es sin duda mi parte favorita, cuando ya lo que voy dibujando empieza a agarrar forma, o cuando empiezo a dar esos detalles que hacen que todo de alguna forma cobre sentido. Y muchas veces cuando dibujo es un sorprenderme a mí misma con cómo realmente logré que funcionara. Al menos para mí, claro está. Igualmente siempre tengo como que la sensación de que puedo llegar a hacerlo mejor. Porque pues obviamente no quiero estancarme en lo que logré. Y personalmente siempre tengo muchas más expectativas en mí. Pero soy paciente en ese sentido. Además de querer que mi proceso fluya, también permito que todo lo que conlleva llegar a eso fluya de igual manera y simplemente seguir a mi ritmo. Igual me fascina porque cada vez que hablo de este tipo de temas siento que se nota un montón el nivel de conexión que siento con el dibujo. Pero creo que es algo muy lindo de mostrar porque está demasiado estandarizado todo este auto-odio hacia nuestro trabajo y nuestro arte y no tiene por qué ser de esa manera. No tenemos por qué encapsularnos a nosotros en un constante desprecio y me gusta el hecho de que al yo mostrar este valor que a mí me da el dibujo sea algo que pueda contagiarse en otros y que también les pueda inspirar incluso. Y esta manera en la que yo veo mi propio proceso del dibujo y que es lo que busco en cuanto a mi propia excelencia y en esta forma de poder superarme a mí misma, es justamente este sentimiento de dejarme llevar y fluir con mi propio arte. Porque cada vez que lo he sentido ha sido la libertad más hermosa que he podido experimentar. Pero bueno, igualmente espero que les haya podido gustar el dibujo que estuve haciendo. Igualmente los invito a participar de este concurso porque los premios están bastante buenos. O sea, tiene varios ganadores y pueden ganarse plata, tabletas, o sea, está bastante chévere. Obviamente a mí me gusta muchísimo lo que es la temática, pero a nadie acá le viene mal una tabletica, una platica. Así que espero que puedan aprovecharlo. Abajo les voy a dejar la información en caso de que quieran participar. Y les recuerdo que todavía en el video anterior tienen un sorteo para que puedan ganarse una tabletita que estoy sorteando. También tienen el resto de mis redes sociales, así como la página en la que hago directos todos los días. Y las páginas por las que pueden apoyarme como Cafecito y Ko-fi. Les mando un saludito y un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Jabus, y a mis suscriptores de los streams con menciones especiales para Araquiel, Chombie, Dicey Storm, Kataribe, Manoleired, Mili10D, Starfe34, Sugar de 15, Sunshine Soft, Titin Haisa, Trophy Team, Kenichi, Marugulen y Zombie Cool. Muchísimas gracias a todos siempre por el gran cariño que me dan y espero verlos nuevamente en un video que estaré subiendo, espero que dentro de no mucho, con una pequeña nueva sorpresita. Cruzo deditos para así lograr subir otro video este mes. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.